La década de 1950 fue una época de tensión. La Guerra Fría convirtió los cielos en la línea del frente. Gran Bretaña presentó algo único. El Avro Vulcan fue diseñado para transportar armas nucleares británicas al espacio aéreo soviético, a diferencia de cualquier modelo previo. Cuando los misiles tierra-aire eran básicos y los radares empezaban a detectar arriba, el Vulcan podía atacar casi cualquier lugar sin ser amenazado. Esta es la historia del Avro Vulcan, un jet creado para mantener a Moscú alerta y a Gran Bretaña en la mesa. Estados Unidos lanzó bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, terminando la Segunda Guerra Mundial. Pero esto encendió un nuevo tipo de conflicto. La Guerra Fría no se luchó con ejércitos, sino con ideología, miedo y amenaza de destrucción total. En 1949, la Unión Soviética probó su primera bomba atómica, la RDS-1, rompiendo el monopolio nuclear de Estados Unidos y cambiando el poder global. De la noche a la mañana, Gran Bretaña, antes la principal potencia aérea mundial, quedó entre dos superpotencias con armas a las que ya no tenía acceso. Había desarrollado la investigación atómica junto con Estados Unidos bajo el Acuerdo de Quebec de 1943, pero esa cooperación colapsó casi de inmediato. Después de la guerra, en 1946, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley McMahon, que bloqueó el intercambio de información nuclear. Washington temía la infiltración soviética a través de los servicios de inteligencia británicos, agotados y comprometidos, que ya habían sido penetrados por espías. La ley dejó a Gran Bretaña excluida de la misma ciencia que ayudó a crear, aislada de los reactores estadounidenses, datos y diseños de armas. En un solo movimiento, Londres pasó de ser socio a ser un extraño en la era nuclear. La ley McMahon excluyó a Gran Bretaña del club atómico. Frente a ese aislamiento, Gran Bretaña debía elegir, depender de Estados Unidos o hacer su propia bomba. En enero de 1947, el primer ministro Clemente Attlee tomó la decisión, necesitando un intérprete estadounidense para hablar. Un lenguaje nuclear es una amenaza existencial, y sin un arma nuclear propia, Gran Bretaña corría el riesgo de volverse irrelevante. En enero de 1947, Attlee aprobó un programa atómico secreto dirigido por Sir Guillermo Penny, físico del Proyecto Manhattan. Pero una bomba era inútil sin cómo entregarla. En ese momento, el mejor bombardero británico ya era una reliquia. El Avro Lincoln era inadecuado contra cazas a reacción y objetivos soviéticos en el interior. Apenas podía llegar seguro a Berlín, menos aún a Moscú. El personal aéreo sabía que el futuro era de los aviones a reacción. El English Electric Canberra ya estaba en desarrollo como un bombardero táctico rápido y de gran altitud, pero no podía transportar las enormes bombas atómicas de primera generación. Como Blue Danube, que pesaba más de 10.000 libras y era del tamaño de un auto pequeño, Gran Bretaña necesitaba una nueva clase de bombardero, algo más rápido, más alto y con suficiente alcance para atacar profundamente dentro de la Unión Soviética. En 1946, el Ministerio del Aire emitió la especificación B3546. La especificación pedía algo que llevara la ingeniería británica al límite. La aeronave debía llevar 10.000 libras a 500 nudos y 50.000 pies hasta un objetivo a 1.500 millas náuticas y volver sin repostar. Necesitaba la velocidad de un caza, el alcance de un avión transatlántico y la altitud de un avión espía. Tenía que volar por encima de los interceptores soviéticos, fuera del alcance de la artillería antiaérea, y lanzar un arma nuclear. Con precisión milimétrica, se les dijo a los ingenieros que diseñaran algo que pudiera sobrevivir solo, sin escoltas ni flotas de interferencia de radar. Cuando los bombarderos más avanzados no superaban los 35.000 pies, ni 350 nudos y los primeros misiles tierra-aire no llegaban ni a la mitad de esa altura. Ese requisito era ambicioso. Ningún bombardero estadounidense en 1946 alcanzaba esas aspiraciones. Y de esa sola hoja de papel surgirían tres máquinas que definieron una generación: el Vickers Valiant, el Handley Page Victor y el más radical de todos, el Avro Vulcan. El Avro Vulcan fue uno de los bombarderos más avanzados de su época.
Con una envergadura de 99 pies, 5 pulgadas y longitud de 97 pies, 1 pulgada podía hacer giros y maniobras de tonel que ningún otro bombardero pesado igualaba. El ala delta generaba gran sustentación y resistencia, permitiéndole soportar cargas de hasta 25 G positivos y 1 G negativo. Realizaba picadas, ascensos y evasión de misiles durante incursiones a baja altitud en maniobras. Era muy ágil para un bombardero pesado. 4 turborreactores Rolls-Royce Olympus proporcionaban un total de 48.000 libras de empuje. El Vulcan podía volar por encima de los 55.000 pies, más alto que el techo de la mayoría de los interceptores soviéticos, y podía crucerear a Mach 0.85, podía atacar Moscú con bases adelantadas y regresar sin necesidad de reabastecimiento. Pocos sistemas de misiles podían amenazarlo. Su bahía de bombas se extendía casi 29 pies, capaz de transportar 21 bombas de 1.000 libras o una sola bomba nuclear Blue Danube que pesaba alrededor de 10.000 libras. Con cerca de 12 kilotones de potencia, luego las variantes lanzaban la Yellow Sun Mach 1 y Mach 2 con 500 kilotones a 1 megatón. Suficiente para destruir una ciudad como Leningrado o Kiev de un solo golpe. Con el misil de alcance Blue Steel, el Vulcan ya no necesitaba entrar en espacio aéreo hostil. El arma propulsada por cohete podía alcanzar objetivos a 180 millas, dando al Reino Unido un alcance que incluía todos los centros de mando soviéticos importantes. Los sistemas de radar y navegación del Vulcan estaban entre los más sofisticados de la época. El radar H2S Mach 9 mapeaba el terreno para navegación e identificación de objetivos con resolución capaz de diferenciar ríos y caminos, mientras que el radar de seguimiento de terreno posterior permitió volar tan bajo como a 300 pies a 450 nudos, pegándose al suelo para evadir la detección. Su sistema de contramedidas electrónicas incluía interferidores activos, dispensadores de chaff con más de 300 paquetes de tiras de aluminio y receptores de alerta ante haces de rastreo enemigos, a más de 100 millas de distancia. Dentro de la cabina se encontraba una tripulación de 5 personas, 2 pilotos, un navegante de radar y un oficial de guerra electrónica. Los pilotos usaban asientos eyectables Martin Baker y la tripulación trasera estaba en un compartimiento sellado. Durante ejercicios de la OTAN, los Vulcan usaron radar, analizadores de señales y computadoras analógicas para penetrar el radar estadounidense y bombardear objetivos en Estados Unidos sin ser detectados, volando a 50.000 pies. La introducción del Vulcan envió ondas de choque a la Unión Soviética en Moscú. Las penetraciones a gran altitud de la Real Fuerza Aérea sonaron como una alarma que resonó en cada puesto de mando, desde Murmansk hasta Vladivostok. A los soviéticos les preocupaba que si el Vulcan británico podía llegar a Moscú sin ser detectado, ¿qué más podría hacerlo? La altitud y velocidad del bombardero desafiaban la lógica soviética de interceptación. Las pantallas de radar lo detectaban, pero no podían seguirlo. Y para cuando el escuadrón de MiGs despegaba, el objetivo ya había desaparecido fuera de alcance. Para el Kremlin, el Vulcan era una daga dirigida al corazón de la madre patria. Se difundieron rumores en el Ministerio de Defensa Aérea de que las tripulaciones de la Real Fuerza Aérea habían mapeado los puntos ciegos del radar soviético durante los ejercicios de la OTAN, y que algún día, bajo la oscuridad ártica, esas mismas rutas podrían llevar fuego termonuclear sobre Leningrado o Moscú. Los generales de Khrushchev empezaron a argumentar en silencio que si Occidente podía enviar fantasmas a sus cielos, entonces solo una muralla de misiles guiados podría detenerlos. Para 1959 ya había indicios del progreso soviético en la tecnología de defensa aérea. La Real Fuerza Aérea empezó a dudar de su fe en la invulnerabilidad a gran altitud, ya que las redes de radar crecían en la Unión Soviética. El nuevo misil S-75 Dvina prometía llegar a la estratosfera, justo donde los bombarderos británicos debían sobrevivir. Pero el 1 de mayo de 1960 la duda se convirtió en certeza. En Moscú, Nikita Khrushchev Vishonazzi informó al presidium soviético que Rusia capturó con vida al piloto Gary Pars tras derribar el avión de reconocimiento estadounidense. Fotografías de espionaje hechas para... Una aeronave estadounidense de reconocimiento U-2 que volaba a 70.000 pies fue destruida por un misil soviético SA-2 Guideline cerca de Sverdlovsk.
El impacto resonó en todos los estados mayores aéreos de Occidente. Si un avión espía ligero podía ser alcanzado a 70.000 pies, un Vulcan de 30 toneladas con una bomba nuclear no tenía oportunidad de pasar desapercibido. Esto llevó a la Real Fuerza Aérea a abandonar formalmente su doctrina de bombardeo a gran altitud y a reentrenar a la Fuerza UMB para penetraciones a baja altura, volando por debajo del radar y serpenteando entre los valles para ocultar su aproximación. El cambio puso fin a la misión original del Vulcan B-1 y dio inicio a la era del B-2, que se centró en operaciones a baja altura. La evolución del Vulcan fue tan dramática como su silueta. El B-1 original, que entró en servicio en 1956, era completamente blanco, un arma de gran altitud construida para la era atómica. Llevaba las bombas Blue Danube y Yellow Sun y estaba propulsado por motores Olympus 101 y 102 cada uno, produciendo entre 11.000 y 12.000 libras de empuje. Al mejorar las defensas soviéticas, la Real Fuerza Aérea comprendió que el tiempo del B-1 en la estratosfera era limitado. Después vino el B-1A con un sistema básico de contramedidas electrónicas y receptores de alerta de radar en un cono de cola alargado. Una solución temporal que insinuaba la siguiente transformación del Vulcan. Esa transformación llegó con el B-2, el Vulcan definitivo. Aumentó su envergadura a 111 pies el área a casi 4.000 pies cuadrados y reforzaron la estructura para vuelos bajos. 4 motores Olympus 201 y 301 daban hasta 20.000 libras de empuje cada uno, alcanzando 645 millas por hora y 60.000 pies de techo. Llevaba el misil de alcance Blue Steel y, por primera vez, tenía capacidad de reabastecimiento en vuelo. Bajo su cola contramedidas electrónicas mayor, había un sistema de interferencia de radar más potente, y su pintura blanca anti-flash eventualmente fue reemplazada por el camuflaje verde oscuro y gris de la era de vuelo a baja altitud. La variante B-2MRR amplió la vida útil de la aeronave para realizar reconocimiento y patrullas de radar marítimo de largo alcance por el Juke Gap. Durante el auge de la Guerra Fría y en 1982, la aeronave volvió a adaptarse. El K-2 Cisterna se creó en 51 días con su bahía de bombas llena de tanques de combustible y una unidad de manguera bajo la cola. No era hermoso, pero mantuvo al Vulcan relevante. El logro de combate más famoso de este modelo llegó en 1982. Durante la operación Black Buck, los Vulcan llevaron a cabo una serie de 7 incursiones de ultra largo alcance desde la isla Ascensión hasta las Malvinas, las misiones de bombardeo más largas de la historia, atacando pistas de aterrizaje y radares, luego regresando a la base. Fue una demostración logística. La Real Fuerza Aérea creó el Vulcan K-2 Cisterna en solo 51 días, un B-2 con una unidad de manguera enrollable en la cola y 3 tanques auxiliares en la bodega. Además de Black Buck, la trayectoria operativa del Vulcan demuestra su adaptación y confiabilidad durante su carrera. El Vulcan nunca perdió una aeronave por acción enemiga tras miles de misiones, ejercicios y destacamentos, un récord inusual para bombarderos pesados de la Guerra Fría. Pasó de ser un penetrador nuclear de gran altitud a una plataforma de vuelo a bajo nivel, usando el terreno como cobertura, sin fallas catastróficas. Absorbió sucesivas mejoras en contramedidas electrónicas, radar y navegación, y siguió volando misiones complejas tanto en tiempos de paz como de guerra. Los escuadrones reportaron altas tasas de salidas, ataques nucleares simulados exitosos durante ejercicios de la OTAN y años de misiones marítimas y de reconocimiento. Con sorprendentemente pocas pérdidas operativas en comparación con otros modelos contemporáneos en servicio, desde mediados de los años 50 hasta principios de los 80, el Vulcan dejó un legado de audacia técnica, alcance de largo alcance y éxito en las misiones. Eso transformó una preocupación de la Guerra Fría en un arma que Gran Bretaña podía llevar y regresar de manera confiable durante su servicio. El Vulcan hizo miles de salidas y jamás perdió una aeronave por acciones hostiles. Su seguridad y confiabilidad fueron inigualables en la historia del mando de bombarderos, prueba del diseño y la disciplina. Y cuando llegó su última misión, el Vulcan rugió. El sonido de los motores Olympus marcó el final de una era. Un recordatorio de que, por un breve momento, la fuerza de bombarderos británica podía atacar en cualquier parte del mundo sin ser detenida.